Muy bien, abra su Biblia, Filipenses 1. Hemos visto dos secciones ya del capítulo 1 de Filipenses. La primera del verso 1 al 11 que titulamos Amor y preocupación personal que la distancia no destruye. La distancia física no había podido hacer mella en la relación del apóstol Pablo con los hermanos de Filipos. A pesar de todas las dificultades para poderles ver físicamente, haber pasado casi 13 años de no verles, esa relación se mantenía caliente, se mantenía vívida, tanto de parte de él hacia ellos, velando por su bienestar espiritual, como también de parte de ellos hacia él, aún presente en su encarcelamiento, mandaron a Epafrodito, uno de sus pastores, con una ofrenda bastante buena para sostenerle en sus necesidades mientras estuvo en prisión en Roma. Es decir, la distancia y la destruye puede calar en las relaciones, ¿verdad? Cuando alguien se nos va, un pariente, un amigo, la distancia se mella, no es lo mismo. Y aunque usted lo recupere por Facebook, no es lo mismo. Hay algo que se ha perdido. Pero cuando las relaciones son en Dios es muy diferente, ¿verdad? Esa reunión, esa relación del apóstol Pablo con estos hermanos de Filipos era una relación sólida, de mutuo beneficio y de gran bendición. Luego pasamos a la segunda sección que va de los versos 12 al 26, que titulamos Compromiso, que las circunstancias no controlan, ¿verdad? El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel, está inmovilizado. Su ausencia era muy sentida porque el gran adalid de la causa de Cristo estaba en prisión. Y sin embargo, su compromiso estaba íntegro, estaba entero, ¿verdad? Y en el verso 12 lo deja ver. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido más bien han redundado para el progreso del Evangelio. Es decir, si a ustedes les ha llegado un informe equivocado de que yo estoy triste, de que yo estoy deprimido, de que me estoy muriendo y que quiero que me vengan a ver, no se equivoquen. Todo mi encarcelamiento está sirviendo para la causa de Cristo. El Evangelio está progresando, está avanzando, ¿verdad? Y eso quiero que ustedes lo sepan. Es más, les está escribiendo esta carta desde la cárcel a razón de ese compromiso, para edificar y fortalecer sus vidas. Y aparte de eso, estaba en una posición estratégica, tremendamente estratégica, llevando el Evangelio al mismo pretorio. Quiero que sepáis, hermanos, que en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, en cuanto a las cosas que me han sucedido, están trabajando para el progreso del Evangelio. Si les está llegando un reporte diferente, no lo crean. Yo estoy bien, estoy velando por ustedes y estoy predicando el Evangelio. El verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en el pretorio y a todos los demás. El apóstol Pablo era el prisionero más famoso de toda Roma, una ciudad que superaba el 1.000.000 de habitantes, con una guardia pretoriana de primer orden. La guardia pretoriana, la guardia del emperador. Tiberio los había concentrado en Roma, les había construido un cuartel general de excepcionales condiciones físicas. Y es más, ellos tenían que ver, incidían en la vida de Roma. Cuando venía un emperador era un gran problema porque ellos terminaban imponiendo el emperador que querían. Los senadores eran ellos los que lo renovaban y la voluntad del pueblo no era respetada, la imponían. Y si era necesario sangre y fuego. El asunto era que sus candidatos ganaban. Esos guardias pretorianos, hermanos, eran los que estaban custodiando al apóstol Pablo. Uno por día, o no sabemos si 2 turnos por día. Pero cada uno de esos guardias pretorianos escuchaban el Evangelio de la boca del apóstol Pablo. Esos guardias pretorianos escuchaban todas las conversaciones de los que iban a visitar al apóstol Pablo. Los estudios bíblicos que el apóstol Pablo, ahí estaban ellos presentes, estaban encadenados con una cadena corta, la lisis, ¿verdad? Una cadena corta que los mantenía ahí cerca del prisionero. También ellos escucharon por lo menos las epístolas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, las escuchaban, más de alguno de ellos la escuchó. Escuchaban también las oraciones que el apóstol Pablo hacía por las personas que le llegaban a visitar y las oraciones propias. Cuando el apóstol Pablo se arrodillaba a orar, tenía que arrodillarse el guardia pretoriano junto con él. Y también toda la correspondencia que le leía
que le llegaba cada pergamino, era abierto por el guardia pretoriano, quizás puesto por Timoteo, que estuvo con él bastante tiempo, y Lucas, su médico de cabecera, que jamás se separó de él. Desde que llegó a Roma, Lucas se quedó con él hasta el momento que fue decapitado. Y era una relación maravillosa del apóstol Pablo con cada guardia pretoriano. Por lo menos un alma se salvaba cada día. Y aquellos hombres, en aquellas extenuantes jornadas de velatorio del prisionero, porque no podían dormirse a razón de poder ser castigados con la muerte. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Filipos? ¿Qué pasó? Cuando vino el terremoto. ¿Qué pasó con el guardia? Se había dormido y él creyó que todos se habían fugado y quiso tener una muerte digna. No quería pasar la muerte por otros guardias porque él sabía que la pena de muerte estaba sobre él por haberse dormido. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo y Silas? No te hagas ningún daño, sé que estamos todos, ¿verdad? Y fue salvo él y fue salva su casa. Entonces, todo esto estaba pasando en Roma. El apóstol Pablo estaba haciendo un impacto evangelístico de primer orden en Roma. De manera tal que el evangelio estaba llegando a la crema innata del ejército romano. Estaba llegando a todos los empleados del servicio público del imperio romano y a sus familiares. De manera tal que el evangelio no solamente estaba siendo puesto en Roma, sino también en todas las provincias adyacentes, porque todos los funcionarios tenían que ir ahí y eso hacía un efecto multiplicador. En el verso 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire qué tremendo esto. El encarcelamiento del apóstol Pablo estaba teniendo un segundo efecto, porque a causa de la persecución que ya se estaba sufriendo en Roma, los hermanos estaban perdiendo el ánimo y estaban perdiendo el valor. Pero al ver el testimonio, el apóstol Pablo les estaba trayendo un avivamiento. Es tremendo, hermano, ver un hermano sufriendo y en medio de su sufrimiento sonreír. No es una risa fingida, no es un gozo fingido, es que el Señor es su fortaleza. Y él estaba dando un testimonio maravilloso a través de su encarcelamiento. Estaba avivando a los hermanos. ¿Cómo es posible que que tiene restringida su libertad, que sabe que tiene un andén de pruebas condenatorias en su contra, que Nerón no lo va a dejar libre, lo puede soltar por un tiempo, como ocurrió, pero al final la sentencia fue de muerte? ¿Cómo es posible que este hombre esté en esa condición de gozo y predicando el evangelio? Estaba atrayendo avivamiento a los hermanos de la iglesia en Roma. El ejemplo del apóstol Pablo en medio de la aflicción fue el instrumento que Dios utilizó para traer avivamiento a esa iglesia en Roma, ¿verdad? Que así sea en medio de nuestras tribulaciones y carencias, que la gente pueda ver el rostro del Señor reflejado en nuestras vidas. Y podamos también testificar a los que no conocen a Cristo que el creyente padece, pero padece con dignidad. Y padece con la fortaleza de Dios puesta en su vida y puesta en su corazón también. Los hermanos se atreven mucho más. Ah, mire qué tremendo. Se incrementó el celo de los hermanos de la iglesia en Roma, ¿verdad? Y aquí lo dice el verso. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con el Señor, en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Bueno, si el apóstol Pablo está encarcelado y está predicando el evangelio, nosotros que estamos libres, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? El testimonio denodado del apóstol Pablo, ese poderoso testimonio por el evangelio mientras estuvo en prisión, fue una muestra de que Dios es fiel y que Dios está por sus hijos perseguidos también. Porque la prisión del apóstol Pablo, a pesar de estar inmovilizado, no estaba, más bien estaba contribuyendo a que el evangelio avanzara, ¿verdad? Y eso también hizo que los otros hermanos fueran denodados, ¿verdad? Y no tuvieran temor del encarcelamiento. Es decir, con todo valor estaban predicando el evangelio. Y a pesar del peligro que eso representaba, ellos también arriesgaban sus vidas, hablando abiertamente del evangelio de la gracia de Dios. El verso 15.
Algunos a la verdad predican en Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. El evangelio siempre ha sido estorbado por personas que aman más las cosas personales que las de Dios. Lamentable, pero es la verdad. Y hay un buen porcentaje de creyentes que aman más las cosas personales que las de Dios. Por eso el evangelio no avanza. Tenemos iglesias gordas, llenas de música, ¿verdad? De brincos, de saltos y de manos que parecen antenas, todas para arriba. Pero no hay sustancia, no hay poder, amén. No hay gloria en la evangelización. Y la tribulación hace esa diferencia en las iglesias. La persecución nos saca de la comodidad, quema la grasa además y nos hace vitales para la gloria de Dios. Amén. Nos hace verdaderos atletas de Cristo. El próximo año vamos a estar evangelizando toda esta zona. ¿Cuántos se apuntan? Levanten la mano. Así como les gusta como antena, ¿verdad? Que solo escuchan música y ¡rum! Ya van para arriba. Levante la mano por compromiso a Dios. Nada más. Amén. Bueno, que solo sean 4 pelones, pero vamos a salir. Vamos a hacer la obra de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo? Aman las cosas personales más que las cosas de Dios. Lamentablemente, no todos los que entran a hacer la obra de Dios lo hacen con los motivos correctos, ni con los propósitos correctos. El apóstol Pablo vivió la difícil experiencia de envidia y por celos. El apóstol Pablo tiene el cuidado, por lo menos en esta sección de esta carta y en toda la carta, no menciona a tales personas. Pero el hecho de no mencionarlos nos dice que el apóstol Pablo quería ponerle el acento al motivo, ¿verdad? Siempre hay personas que predican el evangelio por contienda y por rivalidad. Y es probable que los que hayan adversado al apóstol Pablo y estaban tratando de ganar ventaja con su prisión, hayan sido los judaizantes que siempre se aprovecharon de esa situación con respecto al apóstol Pablo. A lo largo de la historia, y no solo en los tiempos del apóstol Pablo, todavía hoy hay personas que siguen utilizando las mismas prácticas malsanas de aquellos que vivieron en tiempos del apóstol Pablo, envidia y rivalidad. Los que predican el evangelio de esa manera tienen un corazón partidista y divisionista, como los corintios. Lea 1 Corintios capítulo 1, 2 y 3. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy del otro, yo soy del otro. Hicieron mucho daño a la iglesia ahí en Corinto. Pero habían otros, siempre hay otros que predican el evangelio de buena voluntad y por amor. Eso sí tienen claro lo que es el concepto de la predicación del evangelio. Qué hermoso es ver ministros del evangelio que hacen a un lado la fama, la reputación y las consideraciones y se dedican a ganar las almas para Cristo. Amén. Y también se dedican a que los creyentes sean edificados en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios no ha llamado a los pastores a temas políticos. No ha llamado a los pastores a construir grandes templos. Dios no ha llamado a los pastores a almacenar riquezas. Dios ha llamado a los pastores a cuidar su rebaño y a predicar el evangelio. No hay otra tarea que hacer. Cuando un pastor muera y llegue el tribunal de Cristo, tendrá que dar cuentas ante el fiscal del cielo por el ministerio que Dios puso en sus manos. Amén. No hay otra tarea y eso hay que entenderlo muy bien. Cuando los adversarios del Señor Jesucristo quisieron pescarlo en temas políticos, le trajeron la moneda al Señor. Y dijeron, vamos a ver qué responde. Porque si este niega al César, ya tenemos un cargo para llevarlo allá. ¿Qué le dijo el Señor? ¿De quién es esta imagen? De César. Dad a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Punto. No hay más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquí está hablando, hermanos, de la actitud de aquellos detractores del apóstol Pablo, que a pesar de ser ministros del evangelio, de estar predicando el evangelio, tenían grandes celos por el poder y autoridad apostólica del apóstol Pablo.
y también por sus éxitos y los grandes dones que Dios le había puesto al apóstol Pablo. Solo hay un apóstol descrito en la palabra de Dios, y es Pablo, en el cual se cumplen todos los dones descritos en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. No hay otro. Eso le traía muchos celos, mucha rivalidad. Algunos predican a la verdad a Cristo por envidia y por contienda. Un ambiente de rivalidad y hostilidad que llevó a estos hombres a comenzar a desacreditar al apóstol Pablo uno a uno y en masa. Pero nos dice aquí, pero otros de buena voluntad. Siempre hay personas en las iglesias, siempre y siempre las habrán, que apoyan al ministro del evangelio de buena voluntad y lo hacen también con un afecto sincero, confiando en ellos como ministros del evangelio y como personas. Los unos anuncian a Cristo por contención, verso 16. Aquí nos está hablando, hermanos, de esa ambición egoísta, de aquellos que aspiraban a sacar sus causas adelante y estaban decididos a sacarlas de frente sin importar el costo. Y miraban en el encarcelamiento del apóstol Pablo una gran oportunidad para decir que el apóstol Pablo era un gran pecador y por lo tanto Dios lo había puesto en la cárcel. Esos motivos no son puros. Ay, hermano, yo sabía que el hermano iba a caer. Yo sabía que le iba a pasar eso, es que le tenía que hacer, que algo me lo dijo a mí. No eran sinceros, sus motivos no eran puros. Pero otros, verso 17, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Habían otros que apoyaban al apóstol Pablo, confiando en su virtud como persona también, porque ellos sabían que era la mano de Dios quien había puesto literalmente al apóstol Pablo en prisión por un tiempo, como una posición estratégica para predicar el evangelio. Ese término ahí puesto en el griego tiene que ver con un soldado asignado en una misión que la va a cumplir al 100%, que no se va a dormir, que va a cumplir todo el término con el cual su general o su superior lo puso ahí. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, yo soy un soldado de Cristo. Soy esclavo del Señor Jesucristo. Y él en su voluntad ha querido que yo esté en la cárcel por este tiempo para que yo predique el evangelio. Si el apóstol Pablo no hubiera llegado a la cárcel, el pretorio jamás hubiera sido salvo, ni los funcionarios del imperio romano. De manera tal que hasta saciadoras, cocineros, meseros del emperador llegaron a conocer a Cristo. Es lo que dice Filipenses 4:22. Ahí está algo de esto escrito. Aquí está el gran corazón del apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo sabe que su encarcelamiento está incentivando la predicación del evangelio de dos maneras. Estaban aquellos que amaban al apóstol Pablo y estaban redoblando esfuerzos para que la evangelización avanzara, no perdiera terreno, no retrocediera. Ellos sabían que lo único que podía alegrar el corazón del apóstol Pablo era saber que la obra de Dios no estaba sufriendo por el hecho de él estar ausente. Pero estaban los otros, los detractores, esos predicaban por eriteia, el término. Ellos lo estaban haciendo por partidismo, que define a una persona que solo trabaja por un salario. Cuando una persona trabaja solamente por un salario, no tiene una motivación superior. Toda la vida se pasa quejando si las condiciones desmejoran, si el jefe le ordena, si le ponen más carga laboral, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene una motivación en realidad para trabajar. Siempre se está quejando, siempre está personalizando las cosas, siempre se está viendo como víctima en su empleo. Esa es predicar de una manera incorrecta, porque solo lo hacen por un salario. Eso define el espíritu mercenario y ambicioso de aquellos que predicaban el evangelio solo para engrandecerse, predicaban el evangelio por esto. Ah, es que el púlpito es bonito, hermano, pero detrás de este púlpito hay un sufrir también. No solo es encarcelar
sobre la gente y verlos por debajo del hombro. Y decir, ah, el ministro, el pastor, no, hermano, si uno es de carne y hueso también. Amén. Es esa ambición pesada que solo busca encumbrarse sobre los demás y que no tiene cuidado de ver los motivos, a los recursos o los medios a los cuales está recurriendo para lograr sus fines. Ese término, todavía en el tiempo de Roma y de Grecia, se les empezó a adjudicar a los políticos de turno de aquel tiempo. Están listos de cualquier tendencia, hacer lo que sea para ganar votos. Ese era el espíritu partidista que el apóstol Pablo estaba evitando y con el cual no se mezcla. Ese era el espíritu de los detractores del apóstol Pablo que lo estaban desacreditando. Había ya en ese tiempo, en el momento en que el apóstol Pablo estaba en prisión, muchas personas que estaban predicando el evangelio más intensamente, porque ellos miraban en el encarcelamiento del apóstol Pablo un motivo venido del cielo para acrecentar su propio prestigio y fama y disminuir los del apóstol Pablo. Cuando Dios llama a una persona al ministerio, no necesita fama, no necesita micrófono, no necesita cámara, no necesita ser un influencer, un youtuber, un tiktokero, no necesita hacer eso. Lamentablemente, un gran porcentaje de ministros del evangelio usan esos medios. No estoy en contra de eso si se usa legítimamente, pero el siervo de Dios no necesita eso. Al apóstol Pablo no le importaba eso en lo más mínimo. No le importaban los celos, no le importaba la envidia. Lo único que él quería era que las almas se salvaran. No importaba quién se llevara los créditos o el prestigio. Al apóstol Pablo le valía un pepino lo que otros ministros pudieran decir de él. Cuán enemistados pudieran estar con él. Cuánta mala información pudieran sacar de él o cuánta ventaja le pudieran sacar. Lo único que él quería era que las almas se salvaran. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos ofendidos? Nos sentimos ofendidos. Cuando se levanta alguien con una causa que nos está empezando a cerrar el paso a nosotros. ¿Cuántas veces empezamos a tener por enemigos aquellos que nos critican a nosotros y nuestra manera de hacer las cosas? ¿Cuán común es ahora ver y decir que nadie puede hacer las cosas bien porque no les está haciendo a nuestra manera? El apóstol Pablo no personalizaba, no le importaba los métodos que alguien pudiera hacer porque al final es a Dios a quien hay que darle cuentas. Lo que él quería era que el evangelio avanzara, se predicara, que las almas se salvaran. ¿Están de acuerdo o no? Lo que estaba en medio de todo esto era la envidia. La envidia, hermanos, es un sentimiento de descontento. Es un sentimiento de mortificación. Casi siempre acompañado de mala voluntad cuando estamos frente a la superioridad de otros. Nos sentimos mal. Envidiar es sentirse desdichado e infeliz cuando vemos lo que otros tienen y han adquirido y nosotros no hemos podido adquirir ni poseer. Ah, es que el hermano de repente anda de repente está lavando el hermano. Hay mucho de eso, ¿verdad? Los detractores del apóstol Pablo, aquellos partidistas y divisionistas, tenían envidia por el gran ministerio del apóstol Pablo. Y como estaban en el fondo resentidos por él, por eso que Dios estaba haciendo en la vida de él, le querían agregar sal a la herida.
aflicción a sus prisiones. Pero habían otros que al ver los grandes logros del apóstol Pablo, que le había sido encomendada la defensa del evangelio, predicaban de buena voluntad y por amor. Ese es el espíritu cristiano que debe prevalecer en nosotros, ¿no les parece? Mire lo que nos dicen estos textos que vamos a leer. Romanos 13:13. Les prometí hablar un poco, ampliar un poquito más el tema y no me voy a salir del hilo de lo que estoy diciendo, pero quiero, hermanos, que miremos un poquito más de cerca esta gran falta. 1 Corintios 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Qué es andar en luz? Para un creyente. Andar en luz es reflejar en la conducta diaria la realidad de una naturaleza redimida interior. Eso es todo. Y debe del creyente dejar estas tres mancuernas de pecados que se mencionan aquí. La primera mancuerna, ¿saben qué es una mancuerna? ¿Qué es una mancuerna? Dos. Glotonerías y borracheras, bien relacionadas. Lujurias y lascivias, matriculadas. Y la última, contiendas y envidia. Casi siempre las contiendas son el resultado de la envidia, todo el tiempo. Todo el tiempo los pleitos entre familias, entre hermanos, primos, vecinos, por envidia. Siempre. Eso es así. Bueno, veamos un poquito más de esto. En 1 Corintios 3:3. Ahí cerca. Bueno, es el libro que sigue Romano, ¿verdad? Primera Romano, sí iba a decir. Qué gran error, ¿verdad? Me quedaron viendo así. Sí. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La carnalidad, hermano, no es una permanencia ni es un estado, pero sí el creyente puede andar carnalmente. Aquí lo dice. La carnalidad produce envidia y la envidia tiene un segundo resultado, las contiendas. Siempre es así. Y la iglesia de Corinto estaba sufriendo eso precisamente, partidismo y divisionismo, producto de la envidia. Porque fíjese qué tremendo esto, habían partidos políticos dentro de la iglesia de Corinto. Unos eran de quién, de Pablo, otros de quién, de Apolos y otros de quién, de Pedro y otros de Cristo, decía. Y dice el apóstol, bueno, siga leyendo ahí el capítulo, el apóstol Pablo le dice, a mí no me vengan con esas cosas. Si yo no he bautizado a nadie en esta iglesia. Me acuerdo de dos o tres y ahí los nombra, ¿verdad? Pero, y más adelante en el capítulo 3 le dice, la mies es del Señor. Uno siembra y otro riega, pero el crecimiento es Dios quien lo da. No importa si es Pedro, si es Pablo o si es Apolos. El crecimiento lo da Dios, al final todo es para la gloria de Dios, así que no me vengan con esas carnalidades partidistas. ¿Y quién va a predicar el domingo? Uy, no, yo no voy. Estuve en una iglesia que lamentablemente el púlpito pasaba por la calle, así como ese. Y ya cuando iba a llegar la hora del servicio, entonces habían hermanos que llegaban justo a la hora y pasaban por ahí y quedaban viendo. Si el que estaba en el púlpito no era el de su preferencia, se iban y decían, no, me voy, el otro domingo regreso. Más o menos algo así. No son humildes en sus corazones. No son humildes.
No aprenden a recibir de Dios, que la persona que está aquí les puede estar hablando en sus corazones más que el que de su preferencia. Muchas veces, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es. Bueno, vamos ahora a ver otro texto. Eh, Veamos 2 Corintios 12:20. Mire que ya había pasado un tiempo, ya se había escrito la primera carta, ya les había rezongado el apóstol Pablo y ahora los agarra con la segunda. 12:20. Pues me temo que cuando llegue, o sea, cuando los visite de nuevo, no los haya tal como yo quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren. Que hay entre ustedes todavía, ¿qué cosas? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desorden. Todo eso que se menciona ahí es producto de la envidia. Cuando la envidia comienza a calar una vida, inmediatamente esa persona comienza a dividir y a contender, a poner cizaña entre los cercanos, parientes, sean amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, sean en la iglesia, peor. Gálatas 5:20 es un texto que ustedes conocen, es un fruto de la carne también. Gálatas 5:20, entre los frutos de la carne, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, subraya, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. 1 Timoteo 6:4, vamos a ver ahí. Primero Timoteo 6:4. Hablando de los falsos maestros, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales que salen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Un falso maestro nunca va a producir un buen fruto, nunca, nunca. Deja entrar el error a la iglesia, aunque difiera en una mínima expresión en el tema de la doctrina de la salvación, ya tiene usted un lío dentro de la iglesia. El apóstol Pablo les advirtió a los Gálatas en Gálatas 1:4, 1:14 más bien, que tuvieran cuidado en recibir a los mensajeros que les llegaban, por muy finas que fueran las credenciales que tuvieran. Y si diferían en el más mínimo grado en el tema de la doctrina de salvación, no los dejaran entrar. Si eso difería de lo que Cristo les había enseñado y de lo que los apóstoles se les habían revelado, porque eso estaba creando un severo cisma divisionista en la iglesia de Galacia. Aquí en esta iglesia creemos que la salvación es eterna, no se pierde, es eterna. Lea lo que nos dice San Juan 10, todo el capítulo, hermoso, seguridad de salvación, Romanos 8, todo el libro de Romanos, todas las epístolas, todas concuerdan. La salvación es eterna, es un don de Dios. Amén. No se gana por méritos humanos. Es un regalo del favor de Dios a beneficio del pecador. No le puede agregar la ley a la gracia. Amén. Y que Dios escoge. Lea todas las epístolas bajo la iluminación del Espíritu Santo. Dios escoge a sus salvados. ¿Y quién soy yo para juzgar a Dios? Si Él tiene el derecho de escoger. Como usted va al mercado y aunque la vendedora le agarre la mano y se la parte, usted va a seguir escogiendo porque no quiere tomates mayugados ni podridos. No le gusta que le den los tomates en bolsa porque allá a veces le meten los podridos también. ¿Sí? Si usted escoge, ¿por qué le quita el derecho a Dios a escoger? Los falsos maestros, eso es lo que producen. Aquí está el producto, mire lo que dice. 1 Timoteo 6:4, estamos, ¿verdad? Ay, Dios santo, lo perdí. 1 Timoteo 6:4, aquí está.
Delira, que es acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales que nacen. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es el resultado de escuchar a un falso maestro? ¿Ah? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuidado. Eclesiastés 4:4. ¿Dónde queda Eclesiastés? ¿Ah? ¿Después de qué? ¿Ah? Ajá, después de Proverbios y antes de Cantares. Eclesiastés 4:4. Mire qué tremendo esto. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta que la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire, la falta de satisfacción con la vida nuestra, es que a mí la vida me ha tratado mal. Es que yo toda la vida he sufrido, por eso no he logrado tener nada, siempre me han quitado las oportunidades. Falta de satisfacción propia con la vida nos hace pensar que los demás llevan una vida mejor. Cuando un hombre logra con su esfuerzo y habilidad el éxito en su trabajo, inmediatamente, voy a usar una palabra rara, concita, es decir, agrega la envidia de su prójimo. Siempre es así. Por esa razón fue que Caín envidió a quién? A Abel. Esaú envidió a quién? A Jacob. Saúl envidió a quién? A David. Y todos ellos envidiaron sin motivo y envidiaron por buena obra, no por mala obra, porque las personas a las cuales envidiaban eran superiores a ellos. Pero también en los trabajos, sea en el gobierno o sea en la empresa privada, hay personas que se esfuerzan para rivalizar con su prójimo. Solo por eso. En todos los trabajos hay, no crea que solo donde usted trabaje, en todos los empleos, en todos los lugares pasa lo mismo. Empresa pública, empresa privada. Hay un deseo de sobrepasar al prójimo. Y no lo hacen con un buen incentivo, con un incentivo útil y de valor. Lo hacen por maldad, porque en el fondo lo que hay es que envidia. Eso es así. Veamos otro texto, Job 5:2. ¿Dónde está Job? ¿Ah? Antes de Salmos y después de Esther. Job 5:2. Mire qué tremendo esto. Es cierto que al necio lo mata la ira. No me recuerdo bien el nombre del varón que voy a citar, pero está en la palabra de Dios. Cuando David andaba huyendo por los montes y por los desiertos, el desierto de Sin, allá por Judá, en los lugares altos, en las cuevas, le cuidó las ovejas al marido de Betsabé, ¿lo recuerdan? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba? Búscamelo. ¿Ah? De Abigail es más bien. Ahí me equivoqué. Ojo. Bueno, y David, en realidad, él le cuidaba las ovejas porque sus soldados merodeaban y le cuidaba, pues, así como de gratis la cosa, pero hay un momento en el cual le faltó el abasto a las tropas de David. Y le mandó a decir a este varón, tal vez me busca en el pasaje, no es en Primera Reyes, Primera Crónicas, que le favoreciera con alimentos. ¿Y qué le dijo? ¿Quién es David? Un siervo que huye de su señor. ¿Y quiénes son sus siervos? Y le mandó saheridos a los criados a David. ¿Qué hizo David cuando escuchó el reporte? A buscarlo. ¿Ah? Y montó. Y aquella mujer, que era sabia, era prudente,
ella se conocía todos los cerros, ¿verdad? Y buscó un camino que era abreviado y por ahí le salió adelante al paso David, pero ya venía cargada las mulas con qué? Tortas de pasas, higos secos, cabritos asados, etcétera. Suficiente para alimentar la tropa. Y le dijo, perdona a mi señor, porque es un necio. Nabal se llamaba. ¿Lo recuerdan? ¿Ah? Bueno, y el Señor, David le dijo, bueno, bendito sea el Señor que me ha favorecido con tu presencia y bueno, me evitó ir a derramar sangre inocente. Y al final la mujer regresa y encuentra a su marido con los esquiladores haciendo un gran convite, ¿verdad? Una borrachera de primer orden. Y bueno, encendido en el licor y todo eso, la mujer le reporte y dice la palabra de Dios literalmente, que el corazón se le hizo como de piedra, le dio un infarto y no duró mucho, murió. Cumplimiento lo que nos dice este texto de Job 5.2. Al necio lo mata la ira. Iba de cólera en cólera, rapidito se va a morir. Rapidito se va a morir, aquí lo dice. Un infarto lo va a sorprender. Y al codicioso, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Lo consume la envidia, porque el codicioso siempre quiere más de lo que en realidad debe de tener. Y al final lo termina matando también la envidia. Proverbios 14:30. Ajá, antes de que está. Eclesiastés, ¿verdad? Mire esto. Proverbios 14:30. El corazón apacible es que es salud para la carne. Esa gente que no tiene ni mecha, no puede decir mecha corta, no tienen mecha y explotan. Ellos solitos se están matando con su propia mano, por su mal carácter, por su respuesta dura, por ser confrontativos, siempre estar viendo amenazas. El corazón apacible vida la carne y la envidia, como carcoma los huesos. Un corazón apacible, hermanos, es tener una mente saludable, llena de sabiduría. Lee el libro de Proverbios. Siempre la mente saludable, la mente sana está asociada con un cuerpo sano. Siempre, mire, quiere un libro de salud mental y física, lea Proverbios. Está lleno de sabiduría para eso. Pero también nos dice aquí que la envidia es carcoma para los huesos. Para entender esta frase segunda de este verso 30 de Proverbios 14, vaya a Proverbios 12:4. Hacen un excelente complemento. La mujer virtuosa es que corona de su marido, una corona que refleja una corona, belleza, dignidad, ¿verdad? Que las cosas están bien, que aunque vayan cayendo, que levantando, las cosas van bien. ¿Y qué dice después? La mala, como carcoma los huesos. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí este proverbio? Que así como la mente saludable y llena de sabiduría es sinónimo, pues o va aparejado con un cuerpo sano, también la envidia es carcoma, como la mujer mala es carcoma los huesos del marido. Lo termina matando. O lo mata un infarto, se le va de una vez. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí, hermanos? Es una condición de sufrimiento, de una enfermedad dolorosa e incurable. Eso es lo que está diciendo aquí. Una persona envidiosa, al final, su propia envidia lo termina matando. Va a entrar en una franja de sufrimiento indescriptible, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Es como una enfermedad dolorosa, ya no se puede curar.
como la mujer mala, una mujer mala, hermano, porque hay mujeres malas. Mi madre tenía una frase que ustedes se van a reír cuando la escuchen, porque se la escucharon a sus abuelas. Hay mujeres que son mulas del infierno, decía mi madre. Malas, que son enfermedad para el marido, lo terminan matando literalmente. ¿Es cierto? No lo digo yo, lo dice quién. La palabra de Dios. Mire, un alma pasible, hermanos. Es decir, una persona que tiene un temperamento equilibrado, que difícilmente pierde la calma, es una fuente de salud. Literalmente, ¿sabe qué dice ese proverbio? Es vida para las carnes, para el cuerpo entero y los órganos físicos que contiene, para su sistema circulatorio, para su corazón, para sus riñones, para su estómago, para su hígado. Eso es lo que está diciendo el proverbio, hermanos. Es decir, pone el cuerpo en una buena disposición saludable, pero un ánimo descontento es sumamente perjudicial para la salud del cuerpo. La envidia hace tanto daño a las personas y no saca ningún beneficio. Todo lo que hace es perjudicial para la vida del que porta la envidia y también para la vida de los que viven cerca de él. Esa era la condición de los detractores del apóstol Pablo. Estaban felices porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Ellos creían que Dios lo había puesto ahí porque era un gran pecador. Eso era lo que decían. Muchos creyentes hoy creen que por un creyente está pasando una calamidad y una dificultad, que está sin trabajo, que no puede llevar comida a la casa, que tiene conflicto, es porque algún pecado ha cometido. ¿Sí o no? Eso es lo primero que se viene a la mente y están dispuestos a decirle, como antaño en los evangelios, ¿quién pecó este o sus padres para que este haya nacido ciego? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Esa es la envidia, así es la envidia. Se terminó el tiempo, pero a ver, ¿dónde está Nancy? No me ha puesto la tijera, ¿va? ¿Cuánto tengo, Nancy? Santiago 4:2. Este Santiago que hay que agarrarlo y desmenuzarlo bien, porque solo de versículos tiene mucho contenido. Bueno, vamos a hablar un poquito de él. La gran medicina, hermanos, para combatir la codicia y la envidia. Yo creo que aquí voy a terminar con esto mejor, porque se me vino así. 1 Timoteo 6, del 6 al 10, antes de ir a Santiago 4:2. Voy a empezar de atrás para adelante. Yo creo que esto es importante considerarlo porque este es el gran remedio. 6 del 6 al 10, 1 Timoteo 6 del 6 al 10. Mire qué lindo es esto. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 6 del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos que contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, los envidiosos, los codiciosos, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la codicia que lleva a la envidia, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Contentos cada día. Señor, gracias por esta casita que me diste. Gracias, Señor, por los muebles que tengo. Rotillos, pero ahí están.
Gracias por el plato de comida que tengo. Bendito sea tu nombre. Aunque su vecino se esté hartando de pavo y de caviar, bendito sea el nombre del Señor, porque tiene eso. Gracias por la camisa, el vestido, la ropita que tengo, este suétercito que tengo, que ya llevo 5 inviernos con él. Gracias, Señor, porque lo tengo. Hay gente en este mundo, cerca de donde yo vivo, hermanos, que despachan a los niños a la escuela. Ahí está mi esposa que lo diga, con un churro y un chavi. Una vez platicando un trabajo de ingeniería que estábamos haciendo en la oficina de ICA Honduras, una oficina de ONU, tiene que ver con nutrición y todo lo que tiene que ver con desarrollo. Y sentándome, tenía unos 30 años por ahí, ingeniero civil, y me dice, ¿qué crees? ¿Cuál es el problema que tenemos en toda Latinoamérica, desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego? ¿Cuál es el gran problema que tenemos los latinoamericanos? Y él empecé a decir un montón de cosas. No, me dice, ¿sabes cuál es el gran problema que tenemos? Yo creo que algunos de ustedes ya les he contado esa anécdota. Todos los latinoamericanos tenemos el cerebro desnutrido, porque nacemos y crecemos con una mala ingesta alimenticia. No desarrollamos el cerebro. Tenemos gran déficit de atención. No podemos cumplir las órdenes que nos dan. Se nos olvidan las cosas saliendo de aquí a la puerta. Y hablo de esto, hermanos, por la falta de contentamiento en los creyentes. No caigamos en las trampas del mundo. El mundo en cada época, Navidad, Semana Santa, que no sé qué, ahora con todas las tonteras que hemos traído de afuera también, nos meten una presión por envidiar y comprar y consumir y consumir y consumir y consumir, hermanos, hasta los ahorritos se nos van en tonteras, ¿verdad? La gran medicina, la codicia, es el contentamiento para el creyente. Ser agradecido con Dios cada día. Aunque tenga un sueldo, un salario mínimo, 2 o 3 tal vez, dele gracias a Dios porque tiene un ingreso. Sea agradecido con Dios, amén, por lo que tiene, por donde vive. Y dele gracias a Dios por donde no ha podido vivir y nunca va a vivir. Por lo que viajó y lo que nunca viajó. Hermano, un día tendremos las mansiones celestiales a nuestro goce y disfrute. Calles de oro, un oro que no existe en este mundo. Nadie lo ha visto porque es transparente, un oro transparente, dice la palabra de Dios, un pavimento transparente, oro celestial, donde el Señor Jesucristo será nuestra lumbrera de día y de noche. No habrá sol ni luna, Él estará ahí con nosotros, amén. Y nosotros gozándonos por toda una eternidad. Le cumplí, Nancy, antes de que me haga así. Puestos en pie, vamos a orar. El Señor les bendiga a todos. Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos extraños en este mundo porque somos ciudadanos de los cielos. Allá está nuestro pasaporte, allá está nuestro padrón verdadero, allá estamos inscritos en los libros de la eternidad. Ese es nuestro gozo y nuestra razón de ser en este mundo. Más allá de los sistemas humanos, políticos, ideológicos, Padre, estamos y somos parte de un pueblo disperso en todo el mundo con una sola patria, la celestial. Ayúdanos a vivir de esa manera en esta tierra, preparándonos para el arrebatamiento inminente, Padre. Tú estás recomponiendo el mundo, tú estás preparando el escenario para tu pronta venida, Padre. No debemos de asustarnos por nada de lo que puede estar pasando, ni aquí ni allá. Tú jamás pierdes el control de nada. Tú tienes el control de la historia y la seguirás teniendo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por todo lo que hemos visto esta mañana en este culto, que sea atesorado en nuestros corazones, que no haya resistencia en nuestras vidas a lo que has querido hablarnos. Y esto traiga cambios conductuales en nuestra vida, prácticos en el abordaje de la vida ahorita y hasta el día que nos recojas de este mundo. Ponemos en tus manos nuestro país, ponemos en tus manos nuestras familias, esta iglesia
y todo lo que nos hemos propuesto hacer, si es tu voluntad, Padre. Así oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.